Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Conoce más en osde.com.ar. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Hola, ¿qué tal? Y bueno, hoy vamos a abordar el tema de jubilaciones, todo el tema de previsión social. Estamos con el doctor Miguel Fernández Pastor, fue directivo del ANSES, es especialista justamente en todos los temas previsionales. Y lógicamente la gran pregunta que tenemos que hacerle es, Fernández Pastor, ¿cómo se revierte esta situación de deterioro tan grande que han tenido los jubilados, que prácticamente en estos 4 años han perdido más del 20% del poder adquisitivo, y muchas otras cosas más, pero ya con esto me parece que es bastante elocuente? Sí, yo tengo la sensación que la ecuación económica es quizás, dentro de los problemas, no diré el más fácil, pero uno de los que se puede resolver con algún pequeño lapso, porque en definitiva con un aumento de salarios como prometido quien sería el futuro presidente del 20%, más los medicamentos gratis que también ha dicho que le daría a los jubilados, esto empieza a ordenar un poco la ecuación económica. Yo lo que tengo la sensación que lo más difícil de ordenar es volver con la racionalidad del sistema, reordenar el sistema, reordenarle la vida a aquellos que son más vulnerables, que más necesitan. ¿Qué quiero decir con esto? Han sido tan vapuleados en el sentido de hacerlos responsables de la crisis argentina, porque supuestamente son los planes sociales, las jubilaciones, las moratorias y todas estas cuestiones los culpables de la crisis argentina, que esto genera un gran desasosiego, una gran puja de pobres contra pobres, porque hay algunos que cobran lo que se puede decir el régimen general y otros los que cobran la jubilación de moratoria, y culpan a lo de la moratoria como que supuestamente por eso ganan poco ellos, cosa que es una falsedad, obviamente, porque las jubilaciones se cobran en función de la ley y no de un plan de moratoria. Y a su vez hay otros que creen que la Argentina está inundada de planes sociales. Acabo de ver un informe que manda a algunos de estos delirantes del neoliberalismo que ponen entre los planes sociales a los empleados públicos, por ejemplo. Digo, el propio presidente cobraría un plan social con este criterio, lo que obviamente es absurdo. Todo este juego ha generado, me parece, una falta de solidaridad, una rotura del vínculo, un desorden, un sálvese quien pueda, que es complejo de resolver, porque de esto va a quedar un gran residuo. Además hay grandes comunicadores, muchos comunicadores, que de esto han hecho una bandera. Pero están desacreditados ya. Sí, están desacreditados. Sí, bueno, los muertos que vos matáis gozan de buena salud, ¿no? No, pero están desacreditados. Hay muchos desacreditados, pero hay un mensaje que entra, que se mete. Pero digamos, desde el punto de vista económico del gobierno,
¿qué medidas debería tomar el próximo gobierno para revertir este estado de situación? Bueno, el gobierno, yo diría, las que anunció, que es el 20% de incremento arriba de la movilidad a partir de diciembre. O sea que usted considera que las primeras medidas sería que se decretaría un aumento del 20%. Esto lo ha anunciado el propio Alberto Fernández, así que esto no ¿Y de dónde y con qué recursos? Bueno, los recursos el Estado siempre los tiene. Digo, si pudo bancar 93.000 millones de pesos producto de la devaluación en la semana posterior a las elecciones, se puede bancar perfectamente un aumento de estas características, que por otra parte, aquellos que creemos que la seguridad social es dinamizadora de la economía, esta plata se va a volcar rápidamente al consumo y rápidamente va a volver al Estado a través de impuestos. Así Muy bien, una sería entonces una compensación del 20% que absorba... Un reintegro de derechos, diría, sí, digamos, por eso, digamos. Una recuperación de derechos. Después yo creo que el tema de los medicamentos tiene un doble efecto. Un efecto en cuanto a las mejoras en la situación de salud de aquellas personas que no podían comprar el medicamento y una mejora de bolsillo en el resto, en los que podían comprar el medicamento, porque esta ya es plata que no gastarán. Ahora, desde el Fondo Monetario Internacional y los sectores dicen que la Argentina necesita una reforma previsional. ¿Qué reforma previsional necesitaría la Argentina hoy? Bueno, primero, no la reforma del fondo, seguro. Eso es absolutamente seguro. Si se piensa pensar una reforma, lo que hay que hacer es una reforma consensuada. Una reforma en materia de seguridad social involucra a varias generaciones, involucra a distintos efectores de la sociedad y por lo tanto hace falta hacerla en el marco de un enorme consenso, como si fuera, diría, salvando las distancias, una reforma constitucional. Hace falta encontrar esos comunes denominadores hacia los que ¿Y cuáles queremos serían ir. los ejes de esa reforma? Bueno, para mí digamos, los 3 o 4 elementos para principales. mí el eje central de cualquier reforma pasa por volver a la fórmula de movilidad anterior, hacer a los beneficiarios de la seguridad social como copartícipe del crecimiento de la economía nacional. Me parece que la otra alternativa que habría que trabajar es encontrar una relación directa, razonable en cuanto a la mínima jubilatoria respecto del haber mínimo de los trabajadores. Yo creo que no debería descartarse la posibilidad de que los beneficiarios de la seguridad social participaran en el Consejo del Salario Mínimo discutiendo y trayendo la información adecuada para saber cuál es el nivel posible de la distribución del ingreso. Yo creo... Hoy alguien se jubila, cuando alguien se jubila más o menos entre el 55 y el 65% del sueldo. Sí. Esa relación, que el FMI dice que hay que bajarla, Yo creo que ¿hay que subirla? No, yo creo que en principio hay que dejarla. En principio no es una mala ecuación, habida cuenta de lo que pasa en el resto del mundo, sobre todo si tenemos una mínima yo diría de justicia, que fije un piso básico. ¿Cuál sería ese piso? Y hay que analizarlo por ahí con más cosas, como más elementos en la mano y en base al momento en que se haga. Yo creo que un piso mínimo es arriba de la línea de pobreza. Eso no hay ninguna discusión. Hoy hay Una línea de pobreza familiar. Una línea de pobreza familiar. Que está arriba de 30.000 pesos. Sí, posiblemente. Pero cuando alguien habla de esto, no estamos hablando de que la jubilación mínima tiene que ser 30.000 pesos, por lo menos desde mi ángulo. Sí, ¿no? Habla de que las condiciones deben ser de esa manera para tener un nivel de vida de esas características. ¿Qué quiero decir con esto? Los ingresos indirectos. Si un beneficiario tiene los medicamentos gratis, no es lo mismo que si no los tiene. Si tiene los servicios públicos subsidiados, no es lo mismo que si no los tiene. Sí. Si tiene una canasta básica con un precio cuidado y razonable, no es lo mismo que en la otra cuestión. Tampoco uno debería pensar que la necesidad del consumo de un beneficiario de la seguridad social es la misma que una familia que tiene chicos y que tiene otro conjunto de actividades.
Entonces, lo que hay que buscar es racionalidad en el sistema, equilibrio. No sé si son los 30 y pico de mil de la familia tipo o será otro valor, pero ese valor tiene que ser un valor lo suficientemente razonable para que todos entendamos que es un piso de justicia y que debajo del cual nadie debe vivir. Y de ahí para arriba, bueno, cada uno que logre lo que efectivamente puede. Generalmente se dice, todo esto es muy lindo, pero no hay fondos para financiarlo. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Yo siempre digo que esa es una barbaridad teórica que nos ha inculcado el neoliberalismo. Porque con el mismo criterio que uno puede decir no hay recursos para eso, podría decir no hay recursos para las Fuerzas Armadas o para las Fuerzas de Seguridad o para el Parlamento, para la justicia. Se acaba de aumentar 67% el aumento de la justicia y nadie rezongó, pero si le da 20% a los jubilados se arma un desastre, ¿no? Esa ironía loca que nos toca vivir en la Argentina. Y nadie se preocupa, o nadie dice la educación es insustentable o la salud es insustentable. Depende del proyecto de país que uno quiere construir. Si uno quiere construir un país con igualdad, un país con que merezca ser vivido, que valga la pena llegar a viejo y poder aportar lo que uno tiene que aportar, y las sociedades tienen que hacer un esfuerzo y tienen que ver cuál es ese punto de equilibrio, que no lo puede decir una sola persona en forma milagrosa, que tiene que ser en base a un gran consenso. ¿Cuánto le corresponde a los jubilados? ¿Cuánto le corresponde a los no jubilados? Yo siempre hago una ecuación. Yo sé que es irónica la ecuación que yo hago, pero yo digo, en la Argentina la seguridad social involucra el 10% del PBI. Y en ese universo hay 18 millones de argentinos, 17 millones de argentinas. Quiere decir que 17 millones de argentinos se lleva el 10%. Eso significa que 26 millones de argentinos se llevan el 90%. Bueno, encontremos un equilibrio. No, pero los cálculos dicen que es más del 10%. No, 10, 11%, depende cómo uno lo mida. Si uno mide todo salud es otra historia, ¿no? Pero en términos de dinero es el 11% más o menos. Bueno, depende cómo uno lo mida. Con este, claro, con este PBI deprimido, ¿no? Lógico, si el PBI volviera a ser los 550 o 560 mil millones de dólares que era, bueno, posiblemente sería mucho menos. Bueno, el otro gran problema que tiene la seguridad social, más aún ahora que ha crecido el empleo en negro, es que mucha gente llega a la edad de jubilarse y se da cuenta que no tiene los aportes. Este gobierno lo resolvió con la pensión universal al adulto mayor, que es el 80% del haber mínimo, y que es igual, si yo tengo 28 años de aporte y tengo 65 años, los 28 años no se me considera y me dan directamente el 80% del haber mínimo. Y si al lado se presenta alguien que no hizo ningún tipo de aporte, también le dan el mismo haber, la misma retribución. ¿Cómo tendría que ser esa situación teniendo en cuenta los niveles de informalidad, que no es responsabilidad de la persona, porque quizá él trabajó, pero el empleador no hizo los aportes? La POAM yo creo que es una de las grandes claudicaciones éticas de este gobierno, si no la más grande. Primero porque bajó la mínima, decir el 80% de la mínima, si el 80% es menos que la mínima. Entonces, para algo hay una mínima. Claro, eso es un eufemismo decirlo. Así que creo que eso es una ignominia. Creo que hay infinitas alternativas para resolver el problema de la informalidad. Uno de los caminos que la Argentina recorrió fue el plan de facilidad de pago, que significó el plan de inclusión jubilatoria. El tema con las moratorias. Las moratorias. Claro, pero ahí viene el tema. La moratoria, el trabajador, digamos, le van a descontar de su haber los aportes, pero el que evadió. No. El que evadió. Pero es que no es el que evadió, no es el trabajador el que evadió. No, el empresario que evadió, él sale con la suya. Por supuesto que sale con la suya, lamentablemente sale con la suya. Creo que hay 1000 alternativas para trabajar alrededor de esto. Pero ojo, estamos hablando de más del 35% de informalidad. Son dos cuestiones distintas, ¿no?
Uno es el trabajo contra la informalidad, que yo creo que hay que darlo con todas las herramientas que el Estado dispone, y me atrevería a decir que ha utilizado bastante pocas. Creo que hay caminos de inteligencia fiscal y otros caminos que se pueden recorrer para achicarla sustancialmente. Habrá casos en que no se puede resolver y bueno, no se podrá resolver. Pero esto es respecto de los empleadores. Ahora estamos hablando respecto de los trabajadores. Los trabajadores no son responsables de esta situación. Si cualquiera de nosotros nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin ninguna posibilidad de tener recursos y nos ofrecen un trabajo en negro, salimos corriendo a agarrar trabajo en negro porque la diferencia es comer a la noche o no comer. Así que no Eso está claro. Eso no hay alternativa. Así que el trabajador no es el responsable. Si el trabajador no es el responsable, resolvamos con las herramientas de que dispone el Estado el problema de los trabajadores y ataquemos el problema del trabajo no registrado. Pero no lo hagamos culpable al trabajador de una evasión que hizo su empleador. Y la puente debería... Pero también quería agregar esto, que además no nos tenemos que olvidar, y esto siempre hay que recordarlo, que el 50% de los recursos que van al sistema de seguridad social son impositivos, y eso los pagaron los trabajadores informales y los formales. Sí, cuando todos compran los una pagaron. mercadería. Todos los pagaron. Con esto se paga los 500.000 pesos que puede cobrar un miembro de la Corte como jubilación y paga una jubilación de 12.000 pesos que cobra un jubilado de la mínima. Todo sale de la misma bolsa. Así que si hay para los 400.000, tiene que haber para los 12.000, ¿eh? Miguel Fernández Pastor, muchas gracias. Bueno, este es el panorama. Creo que vamos a tener que invitarlo nuevamente a Fernández Pastor y también a otros especialistas, porque creo que el tema previsional y el tema de la seguridad social está hoy a la orden del día y está muy, pero muy caliente, más aún ahora que va a haber un cambio de gobierno, a ver si se puede revertir esta situación de deterioro tan, pero tan fuerte que han tenido las jubilaciones y las prestaciones sociales en general en la Argentina. Gracias. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Conoce más en osde.com.ar. Hacela bien, hacela con tu 100%, si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad, te quiere ver crecer.